gracias a todo el equipo de Lenala y bueno, pues desde luego a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Veo pues de muchos lados, de Managua. De hecho, cuando empecé en Fundación Telefónica, uno de mis primeros lugares para conocer el proyecto fue Nicaragua. Tuve oportunidad de estar allá y bueno, de muchos estados en los que también afortunadamente tenemos oportunidad de colaborar con autoridades educativas: Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco. Estamos empezando Estado de México, bueno, en fin, muchos lugares y que me da gusto que podamos compartir. Pues realmente es un espacio en el que trataré de presentar de manera breve algunas ideas, sobre todo en línea con esto último que comentaba Nelly, ¿no? En temas que desde la investigación educativa ya algunos años se conoce como estos movimientos de mejora. Primero fue mejora, luego el movimiento de eficacia y luego se integraron, ¿no? En este movimiento de mejora de la eficacia escolar y que aterrizan a diferentes niveles en el proceso. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, estaré también atento lo más posible al chat y cualquier cosa que quieran ir por ahí precisando, con gusto lo iremos compartiendo. Entonces, estaré por aquí. Ahí, Nelly, Luciana, si me confirman que ya se ve la presentación. Listo, ya se ve. Perfecto, muy bien. Pues bueno, lo primero es decirles que si van a apuntar algo, no se preocupen en apuntar lo que está en las diapositivas, porque ahí está en el enlace en el que lo pueden descargar. Realmente es una dirección muy sencilla: GG, como si estuvieran riendo, gg.gg, diagonal Learn ala eficaz. Entonces ahí pueden descargar la presentación, porque creo que lo más importante es que si algo tienen que apuntar sean sus dudas, sus inquietudes, las cosas sobre las que les gustaría profundizar o las que si quieren pedir más información o más detalles, pues con gusto yo se los puedo compartir. Entonces, ese es, si hay que apuntar, pues lo único creo que yo de lo que voy a presentar sería eso, ¿no? gg.gg, diagonal Lernala, y ahí está la presentación completita disponible para cada una y uno de ustedes. Entonces, bueno, quiero enfocar este espacio para hablar desde diferentes niveles. Si bien el tema de la enseñanza eficaz está enfocado en el espacio más de la interacción entre el docente y el alumno, pues tiene muchos elementos alrededor que me gustaría también que tuviéramos presentes y que visualizáramos desde esta perspectiva, ¿no? Primero, pues tratar de hacer algunas aclaraciones previas o algunas reflexiones iniciales, porque creo que todavía hay algunos puntos que bueno, si bien no necesariamente en sus escuelas, en la mayoría de los espacios de la región de América Latina todavía tenemos que ir atendiendo, y bueno, verlo como desde diferentes niveles. Uno, elementos para cambiar el sistema, elementos que están quizá más aterrizados a la escuela en estos principios de enseñanza eficaz, que están quizá más en el orden de la escuela como un todo, y luego cómo aterrizan en el aula a través de lo que puede funcionar, que ya son algunas técnicas o estrategias que a través de metaanálisis algunos investigadores han identificado que tienen el mayor impacto en el logro académico de los estudiantes. Y bueno, en esta primera parte, respecto a algunas aclaraciones previas, yo creo que lo primero que quisiera compartir con ustedes es que tenemos que reflexionar desde el nivel lo más objetivo posible. Eh, y en este sentido, bueno, este estudio de la OCDE, TALIS, que es una encuesta que también se lleva, quizá lo que más conocemos es PISA, que está enfocado a los estudiantes, pero hay otros estudios, incluso para jóvenes, para adultos, como es PIAC, y este caso TALIS, que es enfocado a los docentes, a percepciones de los docentes. Y este primer dato es súper curioso, porque si bien uno en diciembre escuchó los titulares de noticias, periódicos, que los resultados de PISA, y que no necesariamente son los más halagadores en las escuelas de la zona, pues de la región, perdón, de América Latina, pues si se fijan, cuando nos preguntamos como maestros qué tanto hacemos ciertas cosas, como motivar a los estudiantes que tienen cierto
desinterés por la situación escolar, o si utilizamos estrategias variadas de evaluación, o si desarrollamos el pensamiento crítico, nos vemos de manera maravillosa, ¿no? Mejor que los maestros de Singapur, de Corea, de Finlandia, de muchos lugares. Sin embargo, bueno, aquí la primera reflexión es, ¿qué tanto la mirada o la autopercepción que tenemos eh, influye en que a lo mejor no desarrollemos el potencial que todavía tenemos que desarrollar? No es que estemos mal, sin embargo, cuando uno se percibe ya como un producto acabado y quizá Carol Dweck en este libro de Mindset habla muy claro, ¿no? La mentalidad fija en donde ya soy un producto terminado, que no necesariamente voy creciendo, y la mentalidad de crecimiento en donde me veo como con un potencial siempre de seguir avanzando, me permite mejorar. Y en este sentido vemos que a lo mejor la percepción que tenemos en esta región, que esto es lo que vemos en azulito, pues a lo mejor todavía tenemos que regresar un poquito a vernos desde la objetividad para ir enfocando la necesidad de ir viendo otras estrategias de las que habitualmente utilizamos en el aula. En la presentación, que ya también vi que les pusieron por el chat, ahorita también les recuerdo que el link es gg.gg ala eficaz, que pueden descargar. Verán que todos tienen los links para que ustedes vayan a los documentos fuente. Entonces, ahí tienen el enlace en cada una de las que están las citas y que están desde internet, o si no, la referencia del libro del que está tomado. Bueno, pero además, otro punto que yo cuando vi esto me pareció tremendo, el tener como también esta percepción. Fíjense cómo es curioso, pero hablamos, y desde el año 2000 mucho, empezamos con estas 4 Cs, con estas competencias del siglo XXI, y se han ido multiplicando diferentes modelos de competencias, pero a veces pensamos que hay algunos elementos de estas grandes competencias para el siglo XXI que se dan como por arte de magia. No le encuentro todavía como la explicación muy clara a esto, pero dice cómo solo en el caso de México, solo el 14% de los docentes consideran que es necesario tener formación adecuada, formación enfocada, formación estructurada para el desarrollo de estas competencias que se mencionan. Es decir, cómo podemos desarrollar mejor la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Es muy probable que esté ligado con lo anterior, que pensemos que ya lo hacemos y que lo hacemos muy bien, pero que hay situaciones externas que no hacen que se manifieste en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ya ustedes empezarán a sacar sus propias conclusiones al respecto, pero a mí me parece un dato de llamar la atención que el 86% pensemos que no necesitamos trabajo, metodologías, estrategias, ideas, acompañamiento, en fin, mecanismos en los que como docentes podamos desarrollar mejor estas competencias de las que además hablamos constantemente. Incluso vemos ahora en y me parece que desde reformas anteriores en el sistema educativo vemos rasgos en el perfil de egreso que están alineados con estas competencias, pero no vemos como necesario el encontrar nuevos mecanismos para desarrollarlas. Y bueno, también me parece importante que no es algo eh, un autor, digamos, educativo totalmente, pero me gustó mucho cómo lo expresa James Clear en este libro de hábitos atómicos. Me parece que muchas veces, muchas reflexionamos sobre las metas. Y si bien yo taché esta frasecita que es la cita completa que dice olvídate de las metas y enfócate en los sistemas, yo la dejaría porque creo que también la meta es importante, pero es cierto, cuando solo pensamos en la meta y no cambiamos los mecanismos de acción, por muy interesados que estemos en desarrollar estas competencias, en innovar en el aula, en cambiar la perspectiva de nuestros estudiantes, pues si el sistema no cambia, y por sistema entendemos todas las condiciones externas, las interacciones, los procesos, la forma en la que se da la enseñanza-aprendizaje en un contexto determinado, pues no van a cambiar.
las cosas así nada más porque nos planteemos nuevos retos y nos hemos planteado, digamos, muchas ideas que son muy valiosas. Seguramente ustedes también lo tendrán presente en aquel famoso informe de la UNESCO, el informe de Lors, que desde 1996 decía, tenemos que aprender a ser, aprender a vivir, Claro, como metas son muy valiosas, pero nos ha faltado quizá también enfocar en que necesitamos transformar los sistemas, los procesos, las formas de lo que sucede en el día a día. Y por último, en esta parte de consideraciones iniciales, me gustaría hablar, como lo menciona el título, de que algunos temas respecto a la innovación tenemos que pensar que hay dos condiciones fundamentales. Una, que no pensemos que la creatividad es ese garbanzo de a libra que se nos ocurre a la primera y que sucede de manera maravillosamente mágica, sino que en el tema también de la creatividad tenemos que probar y experimentar, y lo que me funcionó con primero A no necesariamente me funciona con primero B, lo que me funcionó en el ciclo 2022-2023 no necesariamente va a funcionar en el ciclo 2023-2024, y que tenemos que estar continuamente generando muchas ideas porque realmente no sabemos cuál es la que va a pegar, o sea, tenemos que ir descubriendo junto con nuestros alumnos cuáles son las mejores experiencias de aprendizaje y cuáles son aquellos resultados que van a ser más valiosos para nosotros. Y con esta primera parte, y esta es la invitación al último punto, es que más bien de aquellas ideas que a lo mejor no has practicado o puesto en marcha, pues tomes una y sobre esa digas, voy a intentar esto que no he hecho antes en mi aula y voy a probarlo para ver cómo funciona. Porque realmente, claro, creo que retomo el primer punto es, podemos tener 20,000 ideas maravillosas, pero hasta que no las ponemos en acción y verificamos su eh, comprobación o su éxito, pues realmente son eso, ideas, más no necesariamente resultados que podamos valorar en la práctica cotidiana. Y bueno, pues desde luego que tenemos que hacerlo de maneras diferentes. Me encanta a mí Francesco Tonucci porque creo que plasma muy bien muchas reflexiones, no solo de los niños, aunque es su foco principal, las niñas y los niños, pero bueno, también esta reflexión de lo que los maestros viven. Y seguramente algunas sesiones de consejo técnico escolar les ha pasado sentirse de esta forma, ¿no? Donde tenemos que buscar codiseño, proyectos innovadores y lo hacemos a lo mejor de la manera tradicional, ¿no? Sentados en un espacio escuchando a alguien diciéndonos cómo hacer las cosas. Claro, cuando no es el foco fundamental. Evidentemente, en espacios como este, donde el foco sí es una conferencia, pues es diferente. Y luego eso traspasa a los niños, ¿no? Porque entonces les decimos como este maestro, entonces estos tienen que ser independientes, creativos, reflexivos, pero haciendo exactamente lo que yo les digo. Bueno, pues es una de las barreras que tendríamos que estar superando, porque a veces la creatividad puede traer cosas inesperadas y a veces como docentes nos cuesta un poquito de trabajo eh, no estar a lo mejor tener la certeza de las respuestas que podemos encontrarnos en un camino de aprendizaje, pero es también quizá uno de los miedos fundamentales que tenemos que dejar atrás al momento de innovar o de poner en práctica estrategias diferentes a las que habitualmente usamos. Entonces, bueno, de ahí vamos a pasar a este primer nivel que incorporé, la verdad, porque la semana pasada salió un nuevo documento de esta consultora McKinsey que realmente no, si bien está pensado desde los negocios, tiene un muy buen análisis de situaciones educativas y me pareció relevante pues irme hacia atrás con los dos informes anteriores que fueron muy relevantes, que se escucharon mucho en el ámbito educativo, que volvieron a poner en el centro el tema de ver más allá de los rankings que se dan en pruebas internacionales y encontrar factores que inciden en el aprendizaje y que han hecho los que han logrado transformar. Y el primero seguramente les sonará por una frase que sigo escuchando con cierta frecuencia, eh, que es la primera de las tres ideas que presenta el informe, ¿no? La calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Es una frase que me parece muy relevante,
que fue un directivo, me parece que en Singapur, que en una de las entrevistas que hicieron la plasmó y quedó incluso como uno de los subtemas en este informe. Pero fíjense, la gráfica a mí, que desde que la vi en ese tiempo, en 2017, primero, la verdad, eh, me, me frustró mucho, ¿no? Porque imagínense qué es lo que nos está tratando de presentar esta gráfica. Primero que dos alumnos que pudieran partir de una condición similar, después de 3 años, si uno tuvo la fortuna de tener maestros con un excelente desempeño y el otro tuvo la mala suerte de contar con maestros que a lo mejor no estaban tan comprometidos como ustedes, que están aquí porque me están dedicando tiempo sin exigencia, por voluntad propia, pues realmente la diferencia es tremenda. O sea, fíjense, ay, perdón, la diferencia que puede haber después de 3 años, 53 puntos de diferencia en el aprendizaje en términos de esto por el impacto de los docentes, pues es muy fuerte. De ahí, claro, que se empiezan a identificar cuáles son estos factores que podrían empezar a explicar estas ciertas diferencias. Y claro, pues si un sistema educativo, que es la gran estructura, no pone al centro también a sus docentes, pues difícilmente podrá avanzar algo. Y bueno, en el sentido de los docentes, evidentemente sus condiciones son fundamentales, pero aquí el foco tendrá que estar en cómo los docentes, y es la segunda conclusión, transforman la forma en la que van trabajando en el aula, ¿no? Es decir, cómo van mejorando la instrucción. Quizá el término instrucción pueda parecernos de repente un poco extraño, lo pongo tal cual está en el documento, pero sé que a lo mejor hablar de procesos de enseñanza-aprendizaje nos suena mejor a todos. Y desde luego, son sistemas que se preocupan no solo en que los niños ganen olimpiadas, vayan a concursos, sean el primer nivel nacional, sino además de eso, buscan que los niños que tienen un rezago mayor, que son más lentos en el aprendizaje, puedan tener las condiciones para atender esas dificultades que están enfrentando. Y bueno, claro, de ahí surgieron muchas cosas positivas, negativas, regulares, críticas, cuestiones positivas. Y una de las situaciones que seguramente también hemos escuchado es, claro, cuando siempre hablamos de los mismos países, pues hay cosas que a lo mejor no se aplican a nuestros contextos. De ahí que el segundo informe, ya en 2010, me pareció muy relevante, porque nos habla de que la mejora no necesariamente la tenemos que considerar desde aquellos que están top, sino que cada uno de los diferentes sistemas educativos puede encontrar su camino de mejora, pero haciendo una reflexión inicial que es en dónde estoy parado. De ahí que habla desde diferentes niveles, entonces identificando cuáles tendrían que ser o cuáles han sido, según la investigación, las prioridades de estos sistemas dependiendo del nivel de inicio y sus resultados en diferentes evaluaciones. Y abajo lo pueden ver en la parte de los trayectos de mejora. Si un sistema educativo está en un nivel deficiente, los mecanismos que activaron que pudieran avanzar a un nivel regular es que se dejaron lo que no era fundamental y se enfocaron en retomar lo esencial en temas de alfabetización y aritmética, o sea, garantizar estos temas que son fundamentales en lenguaje, en expresión oral, en expresión escrita y en todos los temas relacionados con matemáticas. De un sistema regular a bueno, pues establecer bases fundamentales en términos de cómo el sistema genera mecanismos para poder seguir aprendiendo y creciendo, de bueno a muy bueno, transformar la formación profesional y bueno, pues ya los excelentes enfocarse también en cómo aprenden entre los mismos maestros, entre las escuelas y cómo enfocarse en la innovación. A veces queremos enfocarnos desde el inicio en la innovación y puede ser en ocasiones frustrante, ¿no? Sobre todo a un nivel de una escala país, a una escala supranacional, pero muy grande, que puede dificultar esto. Entonces, ese es el segundo y la semana pasada salió este tercero que me parece que integra
otros elementos fundamentales, sobre todo quienes también ven a lo mejor grupos de escuelas o regiones o son autoridades educativas que son, me parecen relevantes. Este todavía no está traducido al español, pero ahí tienen la fuente en inglés. Son sistemas educativos que empiezan a tomar decisiones basados en evidencia. ¿Y a qué se refiere con evidencia? A que obtienen datos de lo que sucede con sus estudiantes y los aprovechan para identificar cuáles son las prácticas que han movido esa información. Son sistemas que aprovechan evaluaciones de diferente tipo, que están abiertos a que la información pueda fluir a diferentes niveles para que se puedan hacer investigaciones, para que se pueda sustentar, pero además que utilizan estrategias, técnicas, metodologías y herramientas que están basadas en evidencia. Incluso aquí, bueno, pues sería otro tema y podríamos tardarnos mucho, por ejemplo, hablando en términos de mitos que tenemos en el aprendizaje. Voy a mencionar uno nada más a manera de ejemplo, porque no quiero abrir como un debate que después sea muy complicado, pero por ejemplo, el tema de estilos de aprendizaje, donde hablamos de estos estilos de kinestésico, visual, etcétera, aunque no les quito el valor, sin embargo, el impacto que reportan en el aprendizaje de los estudiantes, este enfoque, realmente la investigación educativa no ha encontrado ningún impacto al tratar de utilizar estos enfoques o estas herramientas. Entonces, hay ya investigación que nos permite ir avanzando a identificar cuáles son las estrategias que están aprovechándose para el aprendizaje de los estudiantes y que se reflejan en esos resultados esperados para trabajar de la mejor forma. Además, generan unas condiciones con todos los actores interesados que pueden estar en el sistema educativo, sin olvidar la base que se planteaba, directores, docentes, comunidad educativa, y después involucrar pues niveles medios de técnicos, grandes niveles secretariales de educación, de ministerios de educación, nos ven en otros países, organizaciones de la sociedad civil, capacitadores privados, fundaciones externas, expertos como quien nos invita hoy, como LearnAll en formación, en poner a disposición estos elementos para que entre todos construyan estos mecanismos y que puedan ser lo más permanentes posibles, es decir, que no caigan porque el líder o el responsable que lo inició se va o llega otro nuevo equipo y entonces eso tira los cambios educativos. Entonces también se manejan y adaptan a través de los datos, como lo plantea también en el punto anterior, y gestionan de manera adecuada aquellas innovaciones que sí pueden crecer a escala. Hay innovaciones que pueden funcionar muy bien en una, dos, tres escuelas, a lo mejor hasta en un municipio, pero cuando lo tratas de llevar a una gran escala, pues a lo mejor requieren acompañamientos que sí se pueden dar en una pequeña escala, pero al llevarlo a nivel nacional pues, se vuelve muy, muy complicado. Y por último, resalto pues también que pone al centro que son sistemas educativos centrados en transformar la realidad que sucede en el aula. Y esto la vez que es algo que últimamente en el proyecto que tenemos en Fundación Telefónica, que es un proyecto a nivel global, se llama Comprometidos con la Educación en México. Para quien nos ve desde otras partes, el proyecto se llama Profuturo y que está presente en 45 países. Y esto es un reto que nos está planteando justamente también el análisis que hacemos de todo lo que queremos impactar, que el foco de nuestra intervención tiene que estar en cómo transformamos lo que sucede en el aula. Y eso es lo que hacen estos grandes sistemas que están creciendo, incluso desde niveles más bajitos, ¿no? Y esto a lo mejor haciendo la analogía con nuestros estudiantes, es decir, a veces el que tenía 5 y subió a 7 implicó el triple de esfuerzo de aquel que tenía 8 y subió a 10. Lo mismo pasa en los sistemas educativos. A veces aquel país que estaba perdido y subió 10, 15, 20 puntos a nivel nacional en alguna prueba, pues implicó un esfuerzo tremendo y eso también se tiene que poner en valor y se enfocaron en esto, en cómo dar soporte para que la escuela y la clase se vayan transformando, siempre viendo cuál es el aprendizaje que buscamos de nuestros alumnos. Y bueno, a partir de aquí, de esta visión
a nivel de sistema, empezamos a ver algunos elementos que se van a empezar a repetir. Y se van a empezar a repetir porque, bueno, pues son cuestiones que tenemos que atender si estamos en puestos a lo mejor de liderazgo o intermedio en un nivel ministerial o de secretarías, pero que tendrá que ver el director de la escuela y que tendrá que ver también, desde luego, el maestro al estar con sus estudiantes. Entonces van a empezar a ver cómo se repiten algunas cosas, como este tema de la mentalidad de los estudiantes, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la importancia de que los papás puedan estar también involucrados y que los aprendamos a involucrar de la forma adecuada, etcétera, ¿no? Entonces van a empezar a ver cómo ya algunos elementos se repiten y ustedes también pueden empezar a sacar algunas conclusiones o algunas reflexiones en torno a esto. Muy bien. Entonces, bueno, el segundo punto es empezar a bajarlo, todo esto que a nivel de sistema puede parecer muy grande, eh, a cuestiones ya de qué es lo que el movimiento de enseñanza eficaz nos puede proponer. Es un movimiento que ya también tiene muchos años con un foco muy relevante en términos de garantizar que los procesos de mejora realmente impacten en el aprendizaje de los estudiantes. A principios de los 60, hay un informe muy famoso que empezaba a hablar de procesos de mejora en Estados Unidos, que se llama el informe Coleman, en el que empezaban a dilucidar cuáles eran los mecanismos de mejora. Sin embargo, pues estas mejoras eran más bien en cuestiones de percepción y no teníamos como mecanismos para tratar de validar. Y aquí una aclaración antes de entrar a las siguientes. No quiere decir que no estén bien las que usamos, sin embargo, todavía tenemos que seguir avanzando en temas de investigación educativa para encontrar nuevos mecanismos de cosas que todavía no sabemos cómo valorar, medir o cuantificar, porque bueno, pues también sabemos que en la educación todas las variables que intervienen pueden tener un peso muy relevante. Entonces, bueno, esto va ya más aterrizado en el aula. Pongo esto otra vez, estos estudios de McKinsey, porque me parece que sí es un primer acercamiento que les permite como empezar a involucrarse con este tipo de información. Evidentemente ya de ahí hay muchas otras publicaciones, libros, revistas especializadas, les dejaré por ahí una al final, en las que pueden ya tener el acercamiento directo a lo que los investigadores tienen, pero me parece que esta síntesis nos ponen un panorama que nos puede ampliar la perspectiva. Y también como resultado de cruzar mucha información de diferentes evaluaciones nacionales, internacionales, y este primer punto me parece que es relevante, que es una perspectiva de América Latina. Ya de aquí en adelante las anteriores eran más mundiales. Aquí voy a tratar de enfocarme hacia los siguientes niveles en América Latina, aunque bueno, hay otras fuentes que les mostraré. Lo primero es, fíjense, la importancia que tiene la mentalidad de los estudiantes y en ese sentido también eh, PISA 2018 nos lo corroboró. Los estudiantes que consideraban que tenían posibilidad de aprender, de cambiar su perspectiva respecto a qué tanto puedo hacer con las matemáticas, con la ciencia, con la lectura, pues ellos eran estudiantes que reportaban mayor desempeño que aquellos que decían, no puedo cambiar esta perspectiva. Y yo lo entiendo en términos de cómo yo lo viví y se los comparto con honestidad. En el pueblo de donde viene mi familia materna, solo mi mamá se salió del pueblo, llegó a la ciudad y solo mis hermanos y yo hemos tenido hasta ahora la posibilidad de pasar de la educación media superior. Pero hay un foco atrás, porque hace unos años platicaba con unos de mis primos que se dedican al campo y de verdad me dio una cátedra que yo dije, yo soy incapaz de hacer esto, la explicación del riego, de los fertilizantes, de los cálculos que hacen, las adaptaciones. Yo dije, mira, no me sigas explicando porque no estoy entendiendo y no tengo la capacidad de hacerlo, pero no se dan cuenta de esa gran capacidad, incluso todo el pensamiento matemático que hay detrás de esto. Y la frase que normalmente se usa en el pueblo, dicen, cuando alguien ya pasa a la secundaria, es que su cabeza le da. Y esa es la mentalidad fija, ¿no? Que pensamos que la cabeza nos da y no que es una
una decisión y una elección el continuar fortaleciendo eso. A eso se refiere, que cuando nosotros trabajamos con la mentalidad de nuestros estudiantes y no solo los contenidos académicos, cuando les abrimos el panorama, cuando les presentamos modelos, cuando ellos son capaces de darse cuenta que pueden cambiar su entorno y su propia vida, entonces es un factor que influye incluso mucho más en algunos contextos, pero aún voy a prender la luz, que lo que sucede con contextos socioeconómicos. El segundo, y esto ya empieza a ver algunos temas en el aula, es que fíjense cómo hay una combinación. Y mucho de lo que vamos a ver y lo que dice en general la literatura en cuestión metodológica es no te cases con una sola metodología. Cuando tú adoptas una sola metodología, pierdes la oportunidad de encontrar otros mecanismos o de nuevas formas de llegar a todos los estudiantes. Entonces tenemos que encontrar esta variedad y lo vamos a ver también en otra fuente que tenemos más adelante. Entonces, un primer principio como docentes, mira, si te cuesta a lo mejor cambiar una metodología porque ya estás acostumbrado a una, pues experimenta, porque sí, los docentes que utilizan variedad de técnicas, de contextos, de situaciones en las que aplican los estudiantes, tienen mejores resultados en el aprendizaje de sus alumnos. La tecnología, y esto lo menciono porque por de donde vengo seguramente es un tema que me van a preguntar, es el tema de la tecnología. Y bueno, pues ahí todavía, si el tema de enseñanza, la investigación, tiene que avanzar todavía, pues en el tema de la tecnología en educación mucho más, porque además hay muchos factores que influyen, ¿no? Factores que no solo están en el aula, sino factores externos en el aula, cuestiones de tiempo, cuestiones de recursos, cuestiones de plataformas, cuestiones de contenidos, que la verdad es que la investigación, y esto también apenas en septiembre, octubre del año pasado, la UNESCO nos lo presentó de manera muy clara en el informe GEM, en donde enfocado en la tecnología en educación, que dice todavía tenemos mucho que avanzar. Sin embargo, cuando vemos los primeros avances de la tecnología, dice en este caso, en este estudio, que para iniciar cuando la tecnología está más en manos del docente, puede ser mejor aprovechada. Y quizá, si lo ponemos en el contexto de lo que sucedió en nuestro país, pues era un poco la idea de lo que veíamos con Enciclomedia, que ustedes recordarán, o a lo mejor, bueno, por lo que veo en las cámaras, no todos, porque algunos son muy jóvenes, pero a lo mejor algunas y algunas sí lo habrán visto, que era precisamente eso, poner la tecnología en las manos más del docente. Después se han hecho otros ejercicios para los alumnos, pero bueno, hay que ver por dónde empezar. Desde luego, mayor tiempo que se utilice para el aprendizaje impacta. Y bueno, pues el tema también que sobre todo en la última década, los últimos 10 años se ha estudiado mucho, es la importancia de la educación inicial, ¿no? Y cómo el preescolar transforma también, abre oportunidades, cómo ya se empiezan a ver estudios longitudinales donde podemos ver que los niños que tuvieron más años de educación preescolar empiezan a tener más oportunidades de acceder a niveles superiores, a trascender secundaria, bachillerato, etcétera, y algunas pequeñas inferencias en términos de lo que impacta también en otras competencias, ¿no? Y bueno, sí, libro que a mí me parece que si quieren involucrarse en este tema de enseñanza eficaz, me parece fundamental, aunque ya tiene sus años, es este, ¿no? Si bien es de 2018, pero la Oficina Regional de Educación para América Latina, con sede en Chile de la UNESCO, es un texto que a mí me parece que sigue muy vigente en muchos contextos, ¿no? ¿Y qué es lo que trata de sistematizar? Igual en el contexto de América Latina, ¿cuáles son los elementos fundamentales para esto? Y fíjense cómo vuelve a aparecer elementos, y de ahí les digo que muchos se van a ir repitiendo, el buen clima, o sea, si me siento seguro de participar, de que soy escuchado, de que me van a respetar, de que no me van a abuchear al momento de hacer una pregunta, esa cuestión del clima en el aula termina siendo fundamental para seguir motivando hacia el aprendizaje. Fíjense, otra vez aparece en la metodología didáctica, que sean variadas, que atiendan a la diversidad, que no solo atiendan a los que les va bien y que mandamos a las Olimpiadas y que salen en estos
lonas que a veces se ven en las escuelas, ¿no? Fuimos el primer lugar en el sector, ¿no? No digo que estén mal, sin embargo, la investigación que nos dice, mantén esos, pero también apoya a aquellos que no tienen el resultado esperado. Y desde luego, bueno, pues un seguimiento. La palabra, a lo mejor supervisión suena un poco extraña o la tenemos por ahí que matizar, pero sí el que alguien me diga cómo doy mi clase. Y les dejo una pregunta para ustedes que no me tienen que responder. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a ver la clase de otro maestro para ver cómo trabajaba con los estudiantes? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un maestro a tu aula para que te dijera, oye, mira, voy a dar este tema que regularmente me cuesta trabajo, voy a probar algo nuevo, entra para que me digas qué ves que puedo mejorar, ¿no? Y eso es también un mecanismo que se repite en las mejores prácticas, incluso también ya en los estudios que están saliendo después de pandemia, de qué sucedió con los maestros que pudieron avanzar o evitar menos retroceso durante la pandemia, que fueron ellos, aquellos que se dieron la oportunidad de compartir y de ver lo que hacían otros y de escuchar a otros. Desde luego, la planificación centrada en que haya tiempo para planificar, que a veces sé que no tenemos el tiempo suficiente, pero hay que buscarlo y si son directores tienen que encontrar también mecanismos para que sus docentes tengan los espacios para planificar y sobre todo que también ya está en el marco de la nueva escuela mexicana, que puedan haber colaboración para la planificación entre docentes. Desde luego, condiciones básicas. Hace 2 semanas platicaba con un maestro que efectivamente le decía, pues mira, yo quiero innovar, pero ve mi salón, claro, o sea, debe de haber condiciones de infraestructura, de recursos mínimos para que se puedan dar ciertas transformaciones. Y nuevamente, fíjense, aparecen los padres que participan, pero que participan porque como directivos y como docentes los invitamos a participar. Nuevamente ven factores, variedad, planificación, atiende a aquellos que les cuestan trabajo, ve experiencias de otros. Y bueno, eh, de aquí ya vamos a aterrizar como a cuestiones muy prácticas en el aula. Yo aquí quisiera hacer antes dos eh, precisiones previas. Una es, incluso los documentos que les voy a presentar lo mencionan. La primera es, pues no todo funciona igual en todos los lugares. Estas son generalidades que se hacen a través de metaestudios. Quizá uno de los metaanálisis más conocidos es el de aprendizaje visual de John Hattie, donde habla de muchas metodologías y muchas técnicas, y hacen también esta precisión, donde dicen, tenemos que visualizar que no todo funciona igual en todos los contextos, tienes que ir probando, experimentando, pero sí que tenemos elementos suficientes para decir que esto, bien aplicado y además constante, permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y el otro punto, pues es también que se van complementando. Si yo no puedo ver necesariamente la transformación en el aprendizaje de mis estudiantes, si solo aplico una de estas técnicas que vamos a ver, ¿no? Porque otra vez regresamos al mismo punto, la variedad importa, la variedad importa. Entonces, si solo utilizo una metodología, estoy limitando esta posibilidad. Con estas precisiones me gustaría avanzar hacia la última parte, para que también, pues, desde luego me gustaría escuchar preguntas, inquietudes o cosas que pudieran surgir y platicar un poquito más con ustedes. Eh, estos son una serie de materiales de una institución que ahora ya está más trabajando a nivel internacional, pero que surgió en Estados Unidos. Ya incluso ya en su sitio ni siquiera aparece fácilmente qué es. Antes era la Mid-Continent, ¿no? De ahí viene el MC, y que hablaba de educación, ¿no? Y ahora nada más están las siglas y internacional. Pero desde hace muchos años ha ido haciendo un ejercicio de identificar cuáles son las cuestiones que más impactan ya en la práctica cotidiana de los docentes. Yo desde la primera vez que vi la primera edición, por cierto, ahorita ya está otra más avanzada que no he podido revisar, pero si quieren, ya también está disponible, apenas salió hace unos meses. Eh, me pareció que nos ayuda a dos cosas. La primera es
a no echar en saco roto las cosas esenciales que tenemos. Y lo primero que pensé cuando empecé a ubicar esto es que dije, claro, o sea, ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, el que a mí personalmente me impactó fue el 2 de este primer tema, porque dice, ¿cuánto tiempo dedico a tratar de orientar a mis estudiantes en cómo tomar notas? A lo mejor lo ven de repente cuando ven resúmenes en español, en segundo, primero, van cambiando ahora en los ciclos el tema, pero cuando me dedico a decirles, mira, en esta temática que estoy abordando contigo, la mejor forma es esto, trata con esta técnica, explora en hacer tu mapa mental así, a lo mejor aquí te sirve mejor un mapa conceptual. Y son de esas cosas que en educación suponemos, ¿no? Hay infinidad de cosas que yo digo que Adán y Eva tienen la culpa, ¿no? Porque suponemos en educación superior que esas se les enseñaron en prepa, ¿no? Y los de prepa dicen, no, es que eso es de secundaria, los de secundaria dicen que eso es de primaria, los de primaria dicen que es de preescolar, y así nos vamos con los papás, los abuelitos, y por eso digo que Adán y Eva pues, son los únicos que ya no tienen a quien echarle la culpa, pero pues pasa, ¿no? Y pasa con muchos de estos términos que tenemos aquí, ¿no? Fíjense, identificar semejanzas y diferencias, utilizar analogías en el proceso de aprendizaje. Y todas estas estrategias que ustedes identifican aquí se ven en estos movimientos de gráficas, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Todos estos fueron con estas metodologías que ya están no solo en educación, sino en muchas ciencias sociales, incluso los premios Nobel de 2019, por eso ganaron, por hacer pruebas de estudios sociales en Premio Nobel de Economía, de hablar cómo evaluar proyectos sociales utilizando estos grupos de control y de tratamiento, ¿no? Si se ve en la gráfica que tenemos aquí, eso es lo que tratan de identificar, qué sucede con los con los estudiantes de docentes que no usan estas metodologías y qué sucede con aquellos que sí la utilizan y vean cómo esto a través de mediciones en términos de aprendizaje con pruebas estandarizadas se ve que aquellos que las utilizan, estos grupos experimentales, pues tienen un mejor desempeño. Evidentemente, todavía hay mucho que seguir avanzando en la investigación en educación, pero nos empiezan a dar elementos que a lo mejor olvidamos, ¿no? Y nos centramos en técnicas muy elaboradas. Pero bueno, identificar semejanzas y diferencias. Cuando un alumno sabe tomar notas, sabe cómo tener lo importante, tiene un mejor desempeño en el aprendizaje. Desde luego el tema del reconocimiento es otro en el que coinciden. No solo reconocemos el logro en términos académicos, sino que reconocemos en términos del esfuerzo que está poniendo al estudiante. Y son dos observaciones totalmente diferentes, ¿no? Ya, pero a veces las mezclamos y pensamos que el alumno solito va a hacer esa distinción. Cuando yo siento que por más esfuerzo que ponga, nadie lo ve y sigo igual, es un factor muy importante para que ya no siga intentando hacer cosas. Las tareas también son relevantes, pero bueno, tareas con sentido, tareas priorizadas, tareas cortas, tareas enfocadas, tareas que permiten la práctica y la ejercitación. Desde luego, combinar la forma en la que presentamos y representamos la información, ¿no? Esquemas, imágenes, diagramas, todas estas cuestiones ayudan a identificar mucho mejor y ayudan a los estudiantes a tener mejores resultados académicos. Aquí una de las técnicas que quizá metodologías, técnicas, depende del autor, lo van mencionando, pero que son de las pocas que tienen este surgimiento, este origen realmente como una técnica didáctica desde la ciencia, desde la investigación, desde el planteamiento mismo, que es el aprendizaje cooperativo, es quizá una de las más investigadas en términos de todos los elementos, con sus 5 principios, con las metodologías que han propuesto diferentes autores, los hermanos Johnson, Spencer Kagan, Slavin, que es otro autor que veremos ahorita, pero que tiene estos elementos fundamentales que sí permiten validar que es una técnica que impacta en el aprendizaje de los estudiantes. Desde luego, establecer objetivos claros, concretos, pero no establecerlos en tu formato de planeación, sino establecerlos con tus estudiantes, que ellos lo entiendan, porque al final de cuentas quien tiene que lograr el aprendizaje es ellos, ¿no? Y cómo retroalimentas. El tema de la retroalimentación en la mayoría de las investigaciones, no solo en términos educativos, en términos también
dentro de culturas empresariales, incluso también dentro de culturas escolares, es fundamental. Una buena retroalimentación rápida, oportuna, certera, enfocada en la mejora, transforma la forma en la que los estudiantes aprenden. Desde luego, y estas a lo mejor quienes están enfocados en ciencia las tienen muy presentes, pero los dos últimos a lo mejor si estamos en otra asignatura nos pueden costar más trabajo, ¿no? La cuestión de generar, someter y probar hipótesis, pero que hagan ellos, porque a veces someten a prueba hipótesis que ya vienen en la práctica o en el libro de texto. Esas no ayudan mucho. Sí es importante para enseñarles el mecanismo, pero lo más importante es primero genera tu hipótesis y compruébala. Si está mal, aprendiste mucho y verás para dónde mejorar. Si está bien, pues también habrá un proceso. Pero aquí lo importante es que no perdamos de vista que ellos generen sus hipótesis. Y desde luego, pistas, preguntas, organizadores, esquemas, ¿no? Todo este tema de los organizadores gráficos, ustedes ponen en su buscador organizadores gráficos, les van a salir una cantidad de formatos que a mí me sorprende. La verdad es que luego cuando busco alguno para una actividad, eso hago, ¿no? Pongo organizadores gráficos o en inglés, Graphic Organizers, y ya nada más después los traduces y te da una cantidad de formatos o de organizadores que me parece que es fundamental que también estemos explorando. Pero no solo importa digamos, el punto fundamental de cómo vamos enseñando, sino también el cómo es fundamental. Y en este sentido, eh, también hay el mismo mecanismo de identificar cómo estas estrategias impactan en el aprendizaje académico. Fíjense, no solo en términos de percepción o de sensación del alumno. Y muchos, por ejemplo, programas que están basados en estas estrategias, si bien están enfocados a lo mejor a cuestiones de motivación o de prevención de violencia en la escuela, etcétera, terminan impactando en el aprendizaje. Primero, que el docente tenga la disposición de estar en el aula, y esto aplica en todos, ¿eh? Si lo expandiéramos a los estudios que hay acerca de los líderes educativos y incluso a temas de padres, pues lo primer punto es estar. Y el primero es estar con plena conciencia y con plena atención en ese momento. De manera que en las situaciones que sucedan en el aula mantengas la objetividad y además puedas actuar de inmediato. Entre más inmediata sea la actuación, eh, tienes mayores probabilidades de que se aprenda más y de que se atiendan mejor las causas que originan situaciones difíciles en el aula. Oportunas, con consistencia, no solo enfocándose en lo negativo, sino también tratando de reforzar los aspectos. Por aquí Miguel nos dice, claro, el tema de la comunicación es fundamental, no podemos olvidar que es una relación perfectamente humana. Y yo aquí, Miguel, te diría lo que cuando me lo plantean siempre digo, pensémoslo sí en cómo mejoramos la comunicación de nuestros estudiantes y no olvidemos que esta mejora de la comunicación es un ejercicio constante de nosotros como maestros, ¿no? También porque tenemos que ir también puliendo esa capacidad. Las relaciones maestro-alumnos, como lo comenta Miguel, claridad en qué compartimos, en qué buscamos juntos y una preocupación genuina. Los estudiantes se dan cuenta perfectamente cuando planeas genuinamente una clase para ellos, por ellos y pensando en ellos, que cuando no lo haces. Y desde luego, pues los criterios o normas de convivencia que se establecen a través no solo de reglas, que esas siempre las tenemos, pero a veces falta el procedimiento, ¿eh? Y en ese sentido, pues ustedes también lo tienen, explicar sentido y gestionar las rutinas. Por aquí nos pregunta Mario Antonio en línea qué opinión merece. Pues fíjate que incluso, no la tengo aquí, pero con gusto te lo puedo compartir, Mario, en los estándares de una de las organizaciones internacionales que tiene, apenas la semana pasada también publicaban de las 100 mejores universidades en línea, tienen alrededor su programa que es Quality Matters, que es un sistema de validación, de reforzamiento a diferentes niveles, tienen por ahí del 80% de universidades tienen este mecanismo. Sí habla incluso en los nuevos estándares que crearon me parece que en 2017, que hay factores que inciden y uno de los factores fundamentales de la enseñanza en línea es precisamente que los sistemas en línea que logran crear comunidad en sus estudiantes
tienen mejores resultados. Entonces, también hay un factor en línea que es fundamental, el poderme sentir parte de algo, parte de un grupo, que la persona que está del otro lado no solo me va a decir, aquí está el contenido, revísalo y te digo que estuvo mal. Cuando me siento parte de eso, también impacta positivamente en el aprendizaje. Es decir, también en estos esquemas en línea tenemos que utilizar metodologías variadas, tenemos que estar cerca, tenemos que escuchar, tenemos que tener criterios y reglas claras. Si quieres con gusto, Mario, te paso los estándares para que le eches un ojito, porque son también muy interesantes. Y bueno, ya cerrando, la evaluación también es importante, una evaluación frecuente, y no me, insisto, cuando hablo de evaluación no me refiero únicamente a la calificación, por eso el título del libro me gusta, es evaluación, seguimiento y calificación que funcionan, no solo una, sino las dos, también impactan y otra vez, ¿no? ¿Cómo impactan en función de dos factores, de cómo, qué tan frecuente es, pero también qué hago con los resultados, que eso es lo fundamental en el proceso de evaluación. Fíjense cómo analizando diferentes estudios, aquellos maestros que después de un examen solo le dicen, esto estuvo bien, esto estuvo mal, en lugar de que aprendieran más los alumnos, pues fíjense que les iba peor, ¿no? ¿Qué pasa con estos que además identificaban y trataban de encontrar cuáles eran, más allá de la palomita o el tache, cuáles eran las respuestas correctas y por qué? Cuando ayudaban a establecer, a mí me gusta llamarlo como la norma de evaluación, es decir, cuando interiorizas la norma de evaluación, que es el criterio con el cual analizas el actuar, la conducta, no solo hablo de evaluación en términos de conocimiento, sino de competencias, pues lo tienes, ¿no? Repetir hasta que corrijas, desde luego con la guía, suma más, y fíjense cómo una de las estrategias que más tienen por ahí es esta última, ¿no? Entonces, cuando hay estos factores, pues aprenden más los estudiantes. Entonces, no solo es que evalúes frecuentemente, sino qué haces y cómo generas la retroalimentación, ¿no? Y también para eso, pues hay mecanismos y la investigación nos da recomendaciones para este tema de eficacia. Por último, les dejo dos sitios que pueden ir consultando. Este sitio, el primero, que es esta enciclopedia de mejores prácticas, tiene muchos metaestudios ya por ejemplo, de cuestiones, y si me permite, lo voy a meter como para que se los muestre rápidamente. Eh, Pueden encontrar, digo, está en inglés, yo sé que a lo mejor voy a tratar de buscar más sitios como este, pero en español, donde a lo mejor por nivel pueden encontrar para cómo promover la lectura, cuáles son las mejores prácticas que se tienen por ahí la enseñanza, y hay estudios que las recopilan, ¿no? Por ejemplo, la enseñanza efectiva en cuáles son las recomendaciones de enseñanza efectiva para escuelas primarias, ¿no? Y cómo hay ya también investigación sistematizada, cómo lo pueden encontrar en matemáticas, en escritura, en ciencias, ¿no? Tanto para enseñanza básica como secundaria, y bueno, pues ahí encontrarán documentos que pueden hacer también, pues generar ideas, ¿no? Yo creo que en esto, insisto, no es que digan, voy a tomar tal cual, sino que digan, "Miren, no me he atrevido a esto, me puedo atrever a aquello", y que podamos tener algunos elementos. Y si quieren ya, como les decía, empezar como a adentrarse a lo mejor en otros eh, mecanismos de buscar fuentes, pues está también esta revista que a mí me parece muy, muy relevante. Además, sí está en español, esa es una gran ventaja, que es esta revista de la Universidad Autónoma de Madrid, que es la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Ahí tienen muchísimas fuentes. Si me permiten decir cuál es un artículo que podrían leer, aunque es de 2010, hay un artículo que se llama Decálogo de la Enseñanza Eficaz, del doctor Javier Murillo, que me parece una excelente síntesis para hablar de enseñanza eficaz en el aula, ¿no? Se van a repetir algunos puntos porque habla también de cuestiones variadas, del tiempo. De hecho, también asesoró en este libro de eficacia escolar en América Latina, y encontrarán muchos informaciones que pueden aprovechar para sus proyectos de investigación, pero sobre todo también para lo que hacen en el aula. Entonces, es gratuita, está abierta, están los artículos y está en español. Creo que es una
excelente referencia que nos puede servir, ¿no?